La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el cierre del Congreso con el autogolpe del 5 de abril de 1992? Fue un hecho totalmente imprevisto, en el sentido que nadie supo que se produjo sino la noche del 5 de abril. Evidentemente las circunstancias eran de un país muy fuertemente golpeado por el terrorismo, con una sensación de temor generalizado en todo el Perú, porque ya se había producido particularmente el episodio de Tarata que había remecido Lima. Es un poco triste decirlo porque efectivamente la reacción nacional se produjo en enorme envergadura cuando Lima fue sacudida, siendo un tema que durante años ya venía golpeando a las poblaciones rurales del Perú. Pero yo creo que el contexto fue de un país atemorizado por la presencia terrorista dramáticamente expresada, particularmente en Tarata, unos meses antes en Lima, ¿no? Perdón, discúlpeme, no, Tarata fue un acto posterior. Por el terrorismo, diría yo en general. Creo que los actos de terrorismo, no estoy equivocando, Tarata fue después del golpe, no. Fue en general los actos de terrorismo que habían remecido todo el país. Gracias. La pregunta 2 es, ¿por qué considera usted que la mayoría de la población estuvo de acuerdo con el autogolpe del 5 de abril de 1992? Porque por ese temor generalizado había la sensación que la democracia, el sistema democrático, la vida en democracia no permitía enfrentar el terrorismo. Había además una confrontación muy fuerte, provocada, porque yo no creo que el Parlamento fuera el obstáculo que se invocó como justificación, pero había una sensación, los medios exacerbaban el supuesto conflicto entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Entonces el balance era: el Parlamento no deja trabajar al presidente, el presidente quiere vencer el terrorismo con las Fuerzas Armadas, se necesitan manos libres para vencer el terrorismo. Gracias. La pregunta 3, ¿usted considera que la elección del Congreso Constituyente Democrático fue un acto democrático y por eso la Constitución de 1993 es un acto legítimo? Yo fui parte de ese proceso, de modo que yo creo que fue una solución de transición. No fue puro, un acto democrático puro, porque nació después de un autogolpe, pero fue la solución a la que condujo la comunidad internacional para recuperar espacios, aunque fueran limitados, de libertad, de control sobre el gobierno. En ese sentido, en la medida en que fue un acto avalado por la comunidad internacional, particularmente por la OEA, me parece que la Constitución del 69, que tampoco puede considerarse como una constitución genuinamente democrática, porque tuvo por objeto convalidar lo realizado por el autogolpe y habilitar la reelección, pero tuvo este aval internacional que le dio un cierto tamiz de formalidad. Gracias. La pregunta 4. ¿Usted cree que la Constitución de 1993 propició un mejor entorno para el crecimiento económico o solo fue un acto para legitimar las medidas económicas ya tomadas desde mucho antes por el gobierno de Alberto Fujimori, como son el paquetazo de agosto de 1990 y los decretos leyes de 1991 que fomentaron la privatización de empresas públicas y el crecimiento de la inversión privada? Yo tengo una tesis que muy poca gente comparte, porque también viví en la etapa previa. Mi tesis, lo que yo sostengo y lo he escrito, es que la reforma económica en el Perú no se hizo después del golpe, se hizo antes del golpe, en el Parlamento que yo también integré siendo diputada. Allí le dimos facultades delegadas al Poder Ejecutivo y mediante el paquete de decretos legislativos que acabo de dar una fecha, 91, antes del golpe, se aprobó el grueso de las reformas. La privatización, reformas en todos los campos, en mérito a las facultades delegadas que el Parlamento le dio al presidente, al Poder Ejecutivo, y que éste ejerció, el paquete de reformas. Ese paquete llegó al Congreso. Es verdad que el APRA y el comunismo quisieron traerse abajo todas las reformas, pero no menos cierto es que quienes integramos fundamentalmente las bancadas que habíamos respaldado al Fredemo de Mario Vargas Llosa, más que los propios fujimoristas, defendimos la reforma. Yo fui presidenta de la Comisión de Constitución en el segundo semestre del 91 y en esa comisión tengo un libro completo de los dictámenes con los que uno a uno fuimos tumbando los proyectos de ley que venían de la izquierda y del APRA para traerse abajo la reforma. De modo que en mi concepto la reforma se inicia antes del golpe. Es verdad que después del golpe se edita un paquete de decretos leyes complementarios y también es cierto que la Constitución convalida todo eso. Y también es verdad que la Constitución del 93
siempre en el marco de la economía social de mercado, liberaliza mucho más la economía que lo que venía en la Carta del 79, que había sido una construcción de transacciones. En ambos casos se mantiene una economía social de mercado, pero si tú comparas uno y otro texto, es evidente que el texto del 93 es mucho más liberal, mucho menos intervencionista, mucho menos controlista que el del 79. No se encarga de decir que eso no es verdad y que todo comenzó con el autogolpe. Yo digo que no, que la reforma fue previa y que pudiera haberse hecho sin necesidad de autogolpe. El autogolpe tiene más sentido, aunque tampoco lo justifico, por razón de la lucha antiterrorista que por la reforma económica. Lo que sí es cierto es que evidentemente la Carta del 93, a pesar de su gravísimo defecto democrático, como te digo, limpió un poco el panorama y se convalidó muchas de las normas existentes. Yo creo que la introducción de la economía social de mercado en la Carta del 79 fue el comienzo, muy mal desarrollado en la década de los 80, de una transformación económica que se ha dado en los años posteriores. Pero no deja de ser de autoafirmación final. Esta Constitución se dictó para convalidar lo hecho, para convalidar el poder concentrado del Poder Ejecutivo del Presidente de la República e indiscutiblemente como razón fundamental para permitir la reelección del señor Fujimori. Gracias. Pregunta 5. El fenómeno de la corrupción en el Perú puede considerarse que es producto del autogolpe de 1992 y el fenómeno de privatización y de la administración por parte de los funcionarios del Estado de ingentes cantidades de dinero, o se trata de un mal endémico al margen del tipo de régimen si se toma en cuenta que la corrupción en el país no ha terminado cuando cayó el régimen fujimorista. Creo que es un mal endémico. Creo que es un mal endémico porque evidentemente ha continuado en democracia. Lo que pasó es que en la década del 90 se vivió como un clímax de corrupción, ¿no? Una corrupción exacerbada, llevada al más alto poder. No habíamos visto quizás nunca antes desfilar al empresariado, a los líderes políticos, a los líderes sindicales, por esa salita del zinc donde se compraba voluntad de una manera grosera. Más bien evidenció la fragilidad, la debilidad de nuestro sistema político y de sus actores. Pero creo que es un mal endémico que hay que corregir, porque lamentablemente, incluso después del fujimorismo y de los 6.000 millones que se robaron, ha continuado mucha corrupción y muchos actos que deben ser sancionados. Bien, gracias. Pregunta 6. En lo que se refiere al aspecto político, ¿considera usted que el autogolpe de 1992 generó un debilitamiento de los partidos políticos y el surgimiento de organizaciones políticas cuyo único fin sería al afrontar un proceso electoral sin que importen las ideologías? Evidentemente. Para mí, obviamente la corrupción, el autoritarismo, es uno de los mayores problemas que yo veo como herencia del fujimorismo, es haber metido en la mente de la gente que los partidos políticos no sirven, que la política es corrupción, es decir, un veneno inoculado contra la política. Estoy contestando en la entrevista a pocos días de las elecciones. Yo hubiera imaginado que ese ciclo tenía que terminar y que podría haberse sustituido, ojalá para el periodo 2016-21, mirando el bicentenario, como un periodo de reconstrucción de partidos y de revaloración de la política. Lamentablemente hemos llegado a una segunda vuelta con el fujimorismo, premiado en la primera vuelta, bonificado y respaldado, legitimado en las urnas, jactándose de haber construido un partido que es una organización eficiente, pero es una organización no deja de hacer el seguimiento a una persona, pero con el mérito que supone haber hecho ese trabajo, y con un descrédito de la política que continúa. Esa es la herencia más nefasta del fujimorismo. ¿La va a corregir la señora Fujimori en el poder? Yo no lo creo. Presumiría que si se produjera un tránsito hacia un gobierno distinto, podríamos hacer el intento colectivo de recuperar una vida democrática y política más seria. Pero no tengo la menor duda que es uno de los venenos más fuertemente inoculados por el fujimorismo, que ha durado y que el sistema democrático, el sistema de partidos no ha sido capaz de salir de esa situación para construir un escenario mejor. Por el contrario, la frustración que sentimos algunas personas como yo es que 15 años después, 16 años después de recuperar la democracia, la ciudadanía le otorga poder otra vez al fujimorismo, aunque gane o no gane las elecciones, le otorga el poder que le ha otorgado en las urnas. 7.
En lo que se refiere al aspecto social, podemos considerar que el autogolpe de 1992 generó un sistema que buscaba manipular a la población con el control de los medios de comunicación masiva y el surgimiento de lo que hasta la fecha se denomina televisión basura. Sí, pues sí. El autogolpe se consolidó con un apoyo, una entrega inicial y luego una compra grosera de los medios de comunicación, una manipulación, como dices con todo acierto en tu pregunta. Ese es otro fenómeno muy lamentable, ¿no? El uso de los medios de comunicación para una perversión de la mente de los ciudadanos y vender un mensaje nefasto. Y creo que tienes razón, que a partir de ahí también se ha ido degradando la política y la comunicación. El fenómeno ya de lo que llaman la televisión basura y digamos, este nuevo enfoque de la televisión, creo que tiene que ir más allá de los políticos con la realidad contemporánea, ¿no? Esta instantaneidad, esta búsqueda de lo banal que la televisión transmite. Como ha dicho Vargas Llosa en su libro El elogio del espectáculo, la era del espectáculo ha dominado, ¿no? la videopolítica y en general la transmisión de, no solo la política, la transmisión de noticias y la transmisión comunicacional a través de la televisión. Entonces, sí, yo creo que fue muy negativa la forma como se usaron los medios para tratar de controlar la opinión pública. Para controlar la opinión pública. Gracias. Pregunta 8. ¿Usted considera que la liberalización de la economía es la que ha permitido el crecimiento de la clase media? Sí. Nuevamente te digo que yo creo que el proceso importante fue la plasmación de la Constitución del 89 de la economía social de mercado. La década del 80 fue mala y la década de los 90 desde el autoritarismo se abrió la economía. Pero no tengo duda que este modelo económico basado en la libertad económica, en el respeto a la propiedad privada, en una mirada al mundo, es la que nos ha permitido crecer. Yo digo que son tres factores que han coincidido en estos años: liberalización económica, democracia y apertura al mundo. Esos tres factores me parece que son los que han explicado el crecimiento, la consolidación de una clase media emergente, obviamente con tareas todavía pendientes como el enfrentamiento a la informalidad o al conflicto social. Gracias. Pregunta 9. ¿Cree usted que la creación de PROMPERÚ fue con el objeto de contrarrestar la mala imagen del Perú por el autogolpe, las violaciones de derechos humanos y el tráfico de drogas, pero finalmente dicha institución se convirtió en una herramienta que revaloraba la cultura peruana desde el plano histórico hasta el boom de la gastronomía? No me atrevería a decir que surgió por las razones que tú indicas. Creo que no. Creo que no estaba en un PROMPERÚ si tenían a todos los medios a su servicio, o sea que más bien la propaganda que hacía el propio gobierno, el uso, ya hemos dicho, corrupto de los medios de comunicación a través de su compra, la utilización de programas populares como el Laura Bozzo para que el propio presidente de la República o Montesinos transmitieran mensajes, eso fue escandaloso y grosero. Yo más bien diría que PROMPERÚ fue una institución necesaria, importante, porque había que procurar como país sí vender una imagen nueva. Y entonces hemos pasado con enorme satisfacción para los peruanos y para la generación de ustedes de un país que se miraba en el mundo y en los noticieros del mundo por las bombas de las que estallaban en las ciudades y en el campo, a un país que comienza a ser un éxito gastronómico, un país exitoso económicamente, con lecciones de éxito. Entonces creo que ha sido muy necesario vender la imagen del Perú y me parece que no solo el gobierno de los 90, sino los gobiernos democráticos, cada uno ha contribuido. Aún este gobierno creo que ha hecho esfuerzos importantes por vender la marca Perú, la imagen del Perú, y todo eso es importante, en eso debería haber continuidad. Finalmente, a su consideración, ¿cuáles serían los aportes del social cristianismo para revertir aquellos aspectos negativos que pudieran haber sido provocados por el autogolpe de 1992? Qué buena pregunta. El social cristianismo tiene como pilar fundamental, como base fundamental, la dignidad de la persona humana. Es un pensamiento esencialmente humanista, parte del ser humano. Y yo creo que lo primero que tenemos que recuperar en nuestro país en todo campo es a la persona como centro de la sociedad, como ser superior y anterior al Estado y poner la economía a su servicio. En ese sentido, ese concepto de la libertad y la dignidad humana es el que nos lleva al reconocimiento de las libertades y los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y eso se transgredió en muchos campos en la década de los 90. Así que una política humanista es una política que se reencuentra con el ser humano, incluso con el terrorista, incluso con el delincuente más avesado.
Fíjate que el otro día ha causado una gran reacción el que el candidato Kuczynski diga que él no le parece que deben haber presos en Chayapalca. Chayapalca es una prisión a más de 4.000 metros que internacionalmente se ha condenado y se ha cerrado porque es una prisión que no daba condiciones humanas a los desgraciados que violan derechos fundamentales cuando los agreden, cuando matan o cuando violan. Pero la sociedad no puede responder a esa maldad por más violencia. En materia de lucha anticorrupción, antiterrorismo, hubo que cambiar algunas de las legislaciones, de las leyes que se dieron en la década de los 90, y hubo que poner en marcha algunos cambios legislativos para asegurar procesos con respeto a los derechos fundamentales. Yo soy una partidaria de leyes especiales en situaciones como la del terrorismo, así lo hizo Alemania, así lo hizo Italia, y yo creo que cuando el Perú optó por legislar de manera con jueces sin rostro, con procesos que daban mucho más seguridad a los juzgadores frente a los reos, hizo bien, porque esa es la forma como el Estado de Derecho se protege frente a las violaciones de derechos humanos, frente al flagelo del terrorismo, que es el principal violador de derechos humanos. Pero claro, tampoco podías tener procesos que estaban hechos para condenar. La legislación antiterrorista era una legislación que partía por decir, usted es culpable, ahora defiéndase, y eso no puede ser. Entonces, el humanismo ayuda sin duda a reencontrar al ser humano y a sus derechos, y a reconocerlos como derechos fundamentales. En segundo lugar, el PPC trajo al Perú la economía social de mercado, que en mi concepto es un modelo todavía no suficientemente desarrollado y muy valioso para los años que vengan. Es indispensable desarrollarlo. El modelo liberal ha sido fundamental, me lo has preguntado hace un rato, y yo creo firmemente en lo que se ha hecho por liberalizar nuestra economía, pero hay tareas pendientes que tienen que ver con la pluralidad del Perú, con las comunidades indígenas, con el encuentro con las comunidades más pobres, con la realidad plural del Perú. Eso tiene mucho más que ver con la economía social de mercado que con dejar que el mercado por sí solo lo haga todo. Finalmente te diría que el pensamiento social cristiano también ha buscado siempre un equilibrio entre los poderes. El doctor Roberto Ramírez de Villar fue autor de la Carta del 79 del capítulo de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y se buscó un sistema semipresidencial, un presidente de la República con amplios poderes, pero limitado y controlado por el Parlamento. Obviamente en la época del fujimorismo se prefirió y se concentró el poder en el Poder Ejecutivo y se disminuyó y relativizó los poderes del Poder Legislativo y por supuesto el Poder Judicial, que se copó y se controló. La Carta del 93 de alguna manera fortalece también esa relación de poder. Hago este comentario a pocos días de un gobierno que volverá a tener mayoría absoluta en el Parlamento y a muy pocos votos de lograr los 2/3 de votos que te permiten hacerlo todo, incluida la modificación constitucional, el nombramiento de las autoridades más importantes. No debería sorprendernos, en democracia es perfectamente lógico que el gobernante tenga mayoría, y sin embargo tenemos una preocupación, porque necesitamos un cierto control de poderes. Todo esto entonces es algo que el humanismo cristiano, el social cristianismo ha aportado en el Perú. Primacía de la persona humana, economía social de mercado, equilibrio de los poderes. Y yo creo que son tareas en las cuales tenemos que seguir trabajando con prolijidad para que nuestro sistema democrático se perfeccione. Vamos a entrar al 4º gobierno democráticamente elegido y eso es muy importante. Nunca antes en nuestra historia esto había ocurrido. Es muy importante que ustedes como generación tomen conciencia que están viviendo el periodo más largo de democracia que se haya conocido en casi 200 años de vida republicana. Ahora es una democracia muy imperfecta, con instituciones débiles, con conflicto social, con una enorme desconfianza ciudadana, como se evidenció en las últimas elecciones, con una búsqueda permanente de la novedad sin saber bien qué cosa es. Todo esto nos exige madurar cívicamente. Y Dios quiere que esto pueda ocurrir en los próximos años, porque creo que será la mejor forma de llegar a ese bicentenario de nuestro país, que es un momento histórico tan importante. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones por las preguntas.